Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy tenemos muchas cosas muy interesantes que contaros. Vamos a hablar del qué le ha pasado a Aston Martin según la información que tiene José María Zapico, además de muchos otros temas bastante interesantes, pero sobre todo le vamos a dar bastante importancia al respecto sobre este. Luego vamos a hablar al respecto sobre sanciones que podría haber llegado a haber, opiniones de los pilotos y demás, así que os recuerdo que tenéis en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltaros alguno e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo directamente poniendo la información que tenemos de José María Zapico, que es la que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. La vamos a leer entera, vamos a ir contándoos, vamos a deciros que hay ciertas cosas que parece que es así, ciertas cosas que creo que si es así, que será seguramente así porque confío plenamente en la información de José María Zapico. Entonces creo que ha habido un fallo en la comunicación por parte del equipo Aston Martin y además cuadra bastante en el hecho del por qué consiguieron ganar tanto ventaja al principio de temporada, luego han ido cayendo, además provocado por el problema que ha tenido del hecho de que les quitaron el alerón delantero, el cual se va a hacer mucha referencia en este caso, no ese alerón delantero del por qué se lo quitaron, sino el hecho de con ese factor es con lo que consiguieron ganar mucha ventaja. Lo vamos a leer ya directamente y lo que dice, ¿por qué falla Aston Martin? Creemos saberlo. Al final es una información de José María Zapico, como estoy diciendo, que sobre todo lo que ha hecho, bueno, es preguntar a ciertos ingenieros y demás, y con lo que ha conseguido en este caso es sacar la conclusión del por qué Aston Martin mejoró tanto y por qué ha caído en picado en este final de temporada. Os digo que José María Zapico es una persona que dijo en su día que Aston Martin iba a poder dar un salto bastante importante y a su vez dijo también que a lo mejor a partir de la quinta carrera o así Ferrari y Mercedes le iban a superar. Así que esto es lo que os tenemos que decir y comienza diciendo, bueno, este pie de información, no, la 33 no se acerca sino que se aleja. Todo piloto que salga en parrilla un domingo cualquiera podría ganar, pero cuando hasta el propio Fernando Alonso se muestra pesimista es porque hay pocas posibilidades de que acabe ocurriendo. ¿Cómo podría, aunque pocos apostarían su dinero? La pregunta es, ¿dónde está aquel coche que en tantas alegrías dio a los aficionados españoles, a los seguidores de Alonso y al propio piloto? Bueno, pues lo que dice es acerca de que han preguntado para entender esta situación y demás. Lo que dice, status quo, el primer parte, ¿no? Aston Martin no es un equipo ganador. Y esto alguna vez os lo hemos contado aquí. No gana carreras ni tampoco títulos. Llamarlo de otra forma sería mentir. Y al final es porque es un equipo nuevo también, ¿no? Es un equipo de corte medio, con mucha ambición y del que muchos esperan que se acabe convirtiendo en un grande. Sin embargo, para eso habrá que esperar. Eso al final no se decide, no se dice de no, ya es un equipo grande. Eso se consigue, se construye. Su actual estado general puede darles pequeñas alegrías puntuales, pero no títulos. Tampoco, y a la vista está, un encadenamiento de victorias como los protagonistas por los que pelean por coronas. Nos sorprendió a todos, incluso a ellos mismos en el primer tercio del calendario, pero ese tiempo se acabó. En los últimos 15 meses han fichado mucho personal, esto es lo que siempre os hemos contado, ¿no? De que han fichado mucha gente. En los últimos 15 meses han fichado mucho personal, en especial procedente de Mercedes y de Red Bull, con figuras muy señaladas. La clave práctica no fue la de las grandes nombres, como el de Dan Fallows, el de Eric Blanding o el de Luca Furbato. Esos dibujan líneas maestras, es la materia gris, pero son monaguillos, los ingenieros inmediatamente inferiores los que ejecutan las acciones y dan vida a las ideas. Esto alguna vez os lo hemos contado, de que al final lo importante no es solo Dan Fallows, Eric Blanding, Luca Furbato y muchos otros que han fichado, sino la gente que también han fichado por atrás, los que no se hablan tanto de esos nombres. Lawrence Stroll no fichó exactamente a un puñado de sargentos, sino un equipo de ellos, grupos de trabajos de áreas concretamente. Por ejemplo, en el caso de los de Mercedes, lo hemos contado en muchas ocasiones, Eric Blanding era jefe de aerodinámica de Mercedes y han fichado a los que hacían la parte delantera de Mercedes, que encadenó 8 títulos consecutivos. Por parte de Red Bull han comenzado a encargarse en otras zonas, como por ejemplo el suelo de la MR23. Con todos, cuando todos estos llegaron alrededor, esto es muy importante y esto es algo que os hemos contado en alguna ocasión, llegan en 2022, muchos de ellos, hay algunos que están por llegar incluso, pero la mayoría, los que consiguieron ese salto de calidad de este AMR23, llegan en verano de 2022. Y dice, el concepto básico del actual coche, esto es muy importante y aquí es donde ya hay muchas cosas por las que
por lo que Aston Martin pierde esa ventaja, ¿no? Bueno, por lo que pierde, por lo que han tenido cierta ventaja, pero han ido perdiendo, lo que dices, el actual coche ya estaba bastante avanzado. Es decir, el AMR23, claro, ya lo habían comenzado cuando la gran mayoría de la gente nueva llegó. Cambiarlo todo y crear algo distinto conllevaría gastos y tiempo y plantearía ciertas dudas ante unos plazos recortados. Lo lógico es que todo ese personal ayudase al desarrollo del actual coche, pero pusieron la mayor parte de sus neuronas a trabajar en el de 2024. Ayudaron, sí, pero su huella de verdad empezará a tomar cuerpo el año venidero. Esto cuadra por lo que os hemos contado en muchas ocasiones, ¿no? De que al final el objetivo es 2024, ya todos lo sabemos, pero aquí yo creo, esto, como digo, me creo totalmente la información que dice Zapico. Creo yo que esto es algo que deberían a lo mejor de haber comentado mejor, porque es lo que sí que se dijo es que, claro, en el de 2022 Dan Fallows y compañía no iban a tener influencia, pero sí que se comentó que iban a tenerla en el de 2024. Y supuestamente, según esto, pues al final no la tendrían en este coche. Entonces, veremos el del año que viene. El del año que viene ya es puramente el coche de Dan Fallows. Pero tendrían yo creo que haberlo comunicado también. Pero bueno, por este motivo es por lo que este coche de 2023 mejoró mucho gracias a algo que vamos a leer ahora, gracias a algo que incorporaron, que es en lo único en lo que trabajaron, en lo que aportaron. Pero el de 2024 es el de esta gente que promete mucho, ¿no? Es lo que están comentando. ¿Cómo ocurrió y de qué forma? Ocurrió en los que llegaron, trajeron muchas soluciones capaces de reparchear un coche, pero no de modificar sus conceptos básicos. Es decir, metieron parches, metieron accesorios que hicieron mejorar el rendimiento, pero no cambiarlo radicalmente, que era lo que necesitaba ese AMR22. El coche cambió de piel, pero no mutó a ser otro distinto, y esto no es nuevo. Y bueno, aquí nos habla un poco, ¿no?, de la historia de Racing Point, de aquel Mercedes rosa, os lo hemos contado en muchas ocasiones, que adaptaron un concepto de Mercedes en 2020 hasta tal punto de que incluso les sancionaron por ello porque llegaban a límites que no se permitía el reglamento de copiar tal cual. Eso ocurrió, eso ya lo hemos contado y eso ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Lo que dice ya luego, el resultado fue empezar el año de forma ruidosa y acabarlo muy diluidos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en ese 2023. Aquel Mercedes rosa, ¿no? Aquel Racing Point empezó muy bien a principios de año, luego ya fue diluyéndose un poco. Era un año bastante distinto, pero empezaron compitiendo contra Red Bull y acabaron contra McLaren, que quedaron quedaron por detrás de McLaren en el Mundial de Constructores, aunque se merecieron quedar por delante, pero fue por temas ya de fiabilidad encima que quedaron por detrás, pero en carrera estaban contra ellos. Si el Mercedes rosa sorprendió a muchos en aquel 2020, esta temporada el que llaman el Red Bull verde aturulló a un principio a los que acabarían dándole caza. De un año para otro y con cambios mínimos en las regulaciones, nadie le roba la cartera a los que se han repartido la victoria durante una década. Lo que Aston Martin en el comienzo de la temporada era tan cierto, real y disfrutable como temporal. Mercedes ya lo dejó atrás, Ferrari, McLaren, lo que nos comenta, ¿no? El misterio, lo que dice, cuando Dan Fallows, una de las manos derechas de Adrian Newey, cambió de jefe, muchos pensaron en el AMR23 sería un coche eficientísimo en el plano aerodinámico, lo que justo le falla, ¿no? La realidad puede resultar decepcionante para los que llegaron a esa conclusión. El AMR23 falla justo en curva rápida, donde no genera la carga deseada, y en recta se muestra lento y donde una aerodinámica favorable podría ayudar. El AMR23 tiene comportamientos típicos de los coches de media tabla, tienden a ir bien en ciertos tipos de pista, pero no en todas. Lo que os hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? Que no van bien en todas. Muchos se quedaron bastante sorprendidos cuando uno de los accidentes del Lance Stroll dejó los bajos del sólido quedaron al descubierto y se pudo observar que sus bajos eran muy simples. El suelo, esto lo trajimos en el canal, estaban muy poco trabajados en comparación con los de Red Bull, que parece un laberinto. Ya hemos visto también el de Red Bull y más de la mitad de la carga aerodinámica de los actuales monoplaza proviene de esa zona. Entonces, ¿de dónde salía esa eficiencia que conseguían en las primeras carreras? Al tren delantero, a ese alerón delantero que encima luego les hicieron cambiar. Al parecer, los técnicos que venían por parte de Red Bull aportaron una serie de ideas e indicaciones a la hora de atacar la zona de delante del coche. Caídas, durezas, ángulos de exceso en la abertura de las ruedas, el llamado toe-in y toe-out, como nos indica, todo ello en relación con una zona frontal muy asentada, hacia del AMR23 del típico coche del gusto de Fernando Alonso, mucha carga adelante, con mucha firmeza, muy confiable y con una trasera más flotona que ya se haría cargo de meterla donde hiciera falta. Y aquí nos indica, ¿no?, el hecho de
bueno, que al principio de temporada empezó a correr, pero que faltaba algo. Al final el problema es que el alerón delantero de Aston Martin funcionaba muy bien y era lo que conseguían hacer funcionar y hacerles ir más hacia adelante, pero en el resto del monoplaza no era tan así. Entonces luego nos indica pues cómo lo hace Red Bull con el DRS, cómo al final han acabado, por ejemplo, Ferrari dando con la tecla, con las mejoras en el alerón trasero que llevaron en Austria, que luego les tardó un poco, ¿no? Nos indica varias cosas de estas que ya os hemos contado. El misterio reside en que con la actual reglamentación, con una enorme carga obtenida de la panza del coche, es fundamental ser capaces de mantener una altura constante con la pista. No solo eso, sino adaptarse a distintas rugosidades, bacheados, asfaltos y variedades en un trazado u otro. Eso es lo importante en la actual reglamentación, es lo que nos ha estado indicando que son capaces de hacer otros equipos como Red Bull, que no son capaces de hacer el Aston Martin. Entonces eso es lo que nos está comentando y es lo que nos está indicando más o menos. Cuando los coches de Fórmula 1 que van mucho más rápidos, ese deslizamiento por la pista hace que perder por milímetros, el efecto suelo funcione o no. Huelga decir que si no funciona se pierden muchos puntos de carga y no son suficientemente sensibles a los cambios. Los monoplazas nunca antes habían tenido una interrelación tan intensa y comprometida entre el funcionamiento de las suspensiones, la altura del funcionamiento y su efecto suelo para con el aire, porque sin lo primero, lo segundo funciona mal. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Y lo que nos dice el problema para Aston Martin, esto es mera teoría, es que las alturas, caídas sin funcionamiento dinámico del chasis es el adecuado para el Red Bull, para el que se desarrolló, para el que trajeron ese alerón delantero, pero no para el aerodinámico que hay una planta más arriba. En el momento en el que han ido a cambiar las piezas y añadiendo mejoras, han sido elementos que en lugar de ayudar a conseguir este efecto parecen haberlo estropeado. Eso es lo que ha pasado con esas mejoras, ¿no? Que han ido llegando, en lugar de arreglar, lo han ido estropeando, porque ya no tiene ese balance, porque no es el coche para el que se diseñó. Los ingenieros de Aston Martin son más que correctos, esto es importante porque han recibido muchas críticas, ya lo sabemos, pero son más que correctos. Trabajan mucho y bien, pero se han encontrado con un monoplaza algo esquizofrénico que sufre en su evolución en lugar de ir hacia la luz. Enfrente, Mercedes, Ferrari, McLaren o Williams sí que han avanzado. Estas formaciones parecen haber trabajado en diseños, conceptos e ideas propias, desarrolladas desde dentro. Las traídas fuera de Aston Martin parecen haber sido pan para hoy, hambre para mañana. Funcionaron durante un tiempo, pero su eficiencia se ha disipado al haber hecho crecer el coche en la dirección equivocada. En el mismo equipo ya lo confiesan y han usado esas mismas palabras. Eso es lo que ocurre. Luego nos habla también del hecho de pues, el túnel de viento, las horas que pueden utilizarlo y demás. Y ya el final es Aston Martin, es un equipo en reconstrucción, son muy ambiciosos, han mostrado un crecimiento exponencial, pero antes los títulos llegan las victorias, antes de ellas un buen coche. Y solo hacen buenos coches los grandes equipos. Los de Silverstone están en proceso de crecimiento y han empezado por una sede de la que, bueno, y luego nos está hablando de la sede y demás. Entonces, eso es lo que nos comenta José María Zapico. Tenemos bastantes cosas interesantes de contaros, pero antes de todo esto os tengo que recordar el patrocinador de este vídeo, NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Muchos de vosotros os estaréis preguntando. Pues es, como su propio nombre indica, una VPN virtual. ¿Y para qué podemos utilizar una VPN virtual? Pues una de las herramientas que más uso le damos aquí en el canal con NordVPN es el hecho de trasladar nuestra VPN a otra localización. Con esto lo que conseguimos es conseguir ver material que en nuestro país no está disponible. Te pongo un ejemplo. Puedes ver desde España la Fórmula 1 TV, que ya sabemos que no tenemos acceso, que está geolocalizado porque DAZN tiene los derechos en exclusiva, pero haciendo uso de NordVPN puedes tener acceso a todo lo que te permite Fórmula 1 TV, desde cámaras onboard, desde telemetría y muchísimo más. Te pongo incluso otro ejemplo más que podemos llegar a tener y es el hecho de ver contenido que está geolocalizado, como es el hecho de entrevistas a Sky Sports. Como estáis viendo, esta es una entrevista de Sky Sports publicada en su Twitter que no podemos ver, pero abrimos NordVPN y trasladamos nuestra VPN a Londres, por ejemplo. Entonces nos situamos en Londres y ya estando ahí con nuestra VPN virtual recargamos la pantalla y podemos tener acceso a todo el contenido que no podríamos tener si no tuviéramos NordVPN. Te recomiendo que vayas al enlace que te dejo en la descripción, donde puedes obtener 2 años, no uno,
2 años de NordVPN, además de 4 meses gratis y un plazo de devolución de hasta 30 días. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a continuar con lo que estábamos hablando y en pautas generales os tenemos que hablar. Sobre todo, os lo voy a resumir, ¿no? Porque hemos estado muchísimo tiempo con este tema. ¿Qué es lo que le ha pasado a Aston Martin para perder la ventaja que ha tenido? Bueno, pues el problema ha estado desde el principio. ¿Cómo ganaron la ventaja? Pues lo que nos cuenta José María Zapico es que la ventaja que tenían a principio de temporada la consiguieron en la llegada de los ingenieros de Red Bull aplicando un alerón delantero que era muy eficiente, pero que el problema está en que cuando trajeras ciertas mejoras perdías esa estabilidad y eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ese alerón delantero estaba hecho para el Red Bull, pero no para la ergonomía del Aston Martin. Y el problema ha estado que Dan Fallows y su equipo y toda la gente que ha venido tanto de Red Bull como de Mercedes, todos los ingenieros que han estado trabajando, y esto es algo que no se nos había comentado, que nos lo cuenta José María Zapico y que creo que es algo que sí que se tendría que haber comentado desde parte de Aston Martin, han estado directamente trabajando en 2024, no 2023. Lo que vimos a principio de 2023 fue simplemente un parche que introdujeron que funcionó, pero que fue pan para hoy, hambre para mañana, porque ya estamos viendo la pérdida de rendimiento que han estado teniendo. Ese ha sido el problema que ha tenido Aston Martin, que sinceramente yo lo disfruto muchísimo y oye, yo si me dan a elegir, me quedo con lo que hemos tenido, pero sí que quizá para la imagen visual ha quedado un poco peor, ¿no? Por empezar muy arriba y empezar a caer. Luego también nos tenemos que hablar, vale, para el de 2024, ¿qué esperamos, no? Esa primera maquinaria de Dan Fallows. Bueno, pues José María Zapico también ha hablado, esto es mera suposición de José María, como digo, pero este es el tuit que ha puesto a la respuesta sobre esto. Dice, soy de la opinión que el Mundial del año próximo empezará de forma muy pareja como acabe este, es decir, ya estamos viendo en un Ferrari, Mercedes y McLaren muy igualados. Menos el caso de Aston Martin, que igual nos da una sorpresa. Importante el matiz, igual nos la da. Puede ser que sí, puede ser perfectamente que no. Los coches apenas cambiarán, será una prolongación de los actuales y Aston Martin puede que presente algo distinto, porque es ese primer coche que llega de Dan Fallows, ahora sí van a cambiar la ergonomía del coche, ahora sí ese un tercio, ¿no? Que se nos comentó que el Aston Martin, con el que comenzaba Aston Martin, pues ahora sí cambiará esos 2 tercios que se nos prometió en este año que no han acabado siendo cambiados. Yo aquí creo que también hay una falta de comunicación por parte del equipo Aston Martin, sinceramente, creo que esto es algo que se nos tenía que haber dicho, creo que es algo que se nos dijo indirectamente con el hecho de estamos pensando en 2024, pero cuando dices eso, vale, pues entonces dime que no vas a desarrollar tanto este coche, yo que sé, como hemos visto este último tramo de la temporada donde no ha sido así, pero han seguido insistiendo en que sí que lo iban a estar desarrollando. Creo yo, es mi opinión, leyendo esta información de José María Zapico. Además, Mike Crack y Dan Fallows han sido, por supuesto, muy señalados con toda esta pérdida que han estado teniendo y sobre todo por la comparación contra McLaren. Bueno, pues lo que ha dicho Mike Crack, lo que ha estado hablando es que se quieren centrar exclusivamente en ellos, 100%. No quieren mirar en otros equipos. McLaren lo habrá hecho muy bien, genial, pero no quieren mirar y ni tomar otro ejemplo de lo que ha sido capaz McLaren. Quieren hacer sus propias cosas y trabajan, sabiendo ya los problemas que ha habido en 2023 que os hemos comentado, trabajan para 2024. Lo que ha dicho Mike Crack es, cuando miras las últimas carreras, es en dónde hemos estado. Creo que tenemos muchas citas por delante en las que nos las debemos de arreglar para hacerlo como antes de la temporada, así que no debemos mirar hacia los otros. Hemos de entregar nuestro 100% en todas las sesiones y necesitamos mejorar en la fiabilidad para obtener lo máximo del coche. Así es como llegarán las oportunidades. Importante lo de la fiabilidad, también lo comentaba Zapico en su artículo que hemos estado leyendo, que esto es además algo también importante porque, primero, no ha habido muchos problemas de fiabilidad este año. En el Alpine ha habido varios, en los motores Ferrari, pero nunca en Ferrari casi ha habido estos problemas. En Aston Martin los ha habido con Lance Stroll, pero únicamente en Arabia Saudí, que fue la segunda carrera, y lo hubo también en Italia, en los entrenamientos libres. En el caso de Mercedes lo hubo en Australia, es decir, pero los ha habido pocos, contados. Y estamos ya en el final de temporada y ningún equipo ha sancionado, ningún equipo ha cambiado motor. Es algo que vamos a ver hasta final de temporada bastante. Así que la fiabilidad va a ser algo importante para conseguir mejores resultados.
Pero bueno, estos son los problemas de Aston Martin y me encantaría saber vuestra opinión al respecto sobre ellos en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Esperáis entonces ahora esta primera de verdad maquinaria, ¿no? Supuestamente, según esto, este primer coche real trabajado durante todo un año por Dan Fallows, que el año que viene cambiará bastante? ¿Confiáis en ello o creéis que no va a ser así? ¿Creéis que Aston Martin quizá hubiera sido mejor seguir con la línea de la MR22 este año, empezar en un perfil más bajo, no creerse nada, ¿no? No empezar como empezaron, pero llegar más fuerte el año que viene? Pues dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Para finalizar todo este vídeo tenemos que hablar de varias polémicas, entre las cuales el primero que tenemos que hablar es acerca de Alexander Albon, y el piloto de Williams se ha quejado muchísimo de las sanciones que ha estado poniendo la FIA, sobre todo a Sergio Pérez, porque sabemos que además el de Williams y el mexicano se han visto en estas dos últimas carreras las caras, acabando además en Singapur no ocurrió, pero acabando en Japón, teniendo que abandonar por el golpe que tuvo en la primera vuelta Alexander Albon. Y lo que comenta es que sobre todo una sanción de 5 segundos por una colisión entre dos coches no sirve de ayuda, no sirve de enseñanza para los jóvenes pilotos que van a llegar pensando que esto se puede hacer. Y esto estoy medianamente de acuerdo. Yo creo que el problema está en que no se puede, ya no lo digo por la sanción a Checo demás, el problema está es que ahora mismo las sanciones parece que todas son 5 segundos. ¿Dónde están los drive-thru? ¿Dónde están las sanciones de 10 segundos? ¿Dónde está? Si el problema, por ejemplo, ha habido muchas críticas de la gente de Alonso que recibiera la sanción de 5 segundos en Singapur, ¿no? Alonso merece una sanción de 5 segundos ahí, porque se excede los límites de la entrada del pit lane por la línea y vuelve a entrarlos, o sea, las excede 2 veces. Eso es sanción. El problema está en que sea la misma sanción que cargarse la carrera de otro piloto. Yo es lo que creo, yo creo que sí que estoy bastante de acuerdo con esto, y Albon, que además ha sufrido 2 ocasiones seguidas el golpe con Checo, lo comenta. Y luego, pues lo que comentamos siempre, que es que hay una inconsistencia brutal en el hecho de las sanciones que pone la FIA. No es el único que se ha quejado sobre Sergio Pérez, aquí se quejaban explícitamente sobre las sanciones por parte de Kevin Magnussen. Ha detallado como desesperado el movimiento que hizo Sergio Pérez en el Gran Premio de Japón. Ya sabemos, un movimiento en la curva 11, en la horquilla, que acabó con la carrera de ambos, porque ese fue el final para los dos, donde tuvieron que retirar los dos monoplazas. Y lo que comenta, y aquí estoy totalmente de acuerdo, es que fue un movimiento muy desesperado. No había hueco, se lanzó desde muy lejos cuando Magnussen ya estaba haciendo la curva, y eso acabó provocando el abandono de los dos. Y el problema yo ya aquí no está en el hecho de que lo hagas, que encima obviamente es un problema bastante grande, pero es el hecho del coche con el que corre Checo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que puedo entender un golpe de Sargent, que ahora vamos a hablar acerca de él en ese punto. Lo puedo llegar a entender. Por desesperación, por a lo mejor no hay otro punto y ves un poco la puerta abierta, por no tener manos, pero Checo no puede cometer ese error. Checo es un muy buen piloto. Y Checo, un error tan clamoroso en esa curva número 11, como estoy comentando, tirándose desde lejísimos y además sabiendo el coche que llevas, porque si no puedes en esa curva 11, pero lo haces bien en la salida, vas a llegar en la curva de la cuchara, vas a acabar llegando, y si no es ahí, llegarás en el tercer sector, pero le vas a pasar. No tiene sentido acabar tu carrera ahí por eso, por un movimiento muy estúpido. Y le ocurrió lo mismo con Albon en Singapur, pero por suerte en Singapur pudo continuar. Aquí acabó con su carrera y fue al final, en lugar de tener, pues, que podría haber acabado Checo en el podio perfectamente, acabó teniendo que retirarse. Entonces yo sí que creo que fue algo desesperado. Lo que hice fue una medida bastante desesperada, pero es lo que es. Trompeé y luego tuvimos que entrar a boxes. Luego además habla acerca de que no podría haber hecho mucho más entrando en boxes, y por eso retiró el monoplaza, porque lo que dice es: tuvimos que entrar en boxes y fue demasiado pronto para la estrategia de 2 paradas que teníamos planeada. Al final fue la vuelta número 11, algo por el estilo, ¿no? Estarían planeando parar sobre la 20 casi. Entonces lo que dice con la degradación que teníamos era inviable. Era demasiado pronto para entrar en boxes, lo que acabó con mi carrera. Y llega a decir incluso que por lo menos acabó también con la de Checo. Así que bueno, eso es por parte de Kevin Magnussen. Y Logan Sargent,
que es que nos comentábamos también anteriormente, también protagonizó un accidente en ese mismo punto. Un accidente en este caso frente a Valtteri Bottas. Y fue más o menos lo mismo. En este caso se tira a Sargent por el interior, igual que Checo, bastante optimista y golpea con Valtteri Bottas. En este caso el piloto estadounidense reconoce todo el problema que ha sido suyo, reconoce que él pensó que Bottas intentaría esquivarlo un poco porque además, sobre todo, se fue por el exterior, que eso comenta que le sorprendió bastante, le sorprendió mucho que Bottas eligiese la parte del exterior, quizá eso le hizo un poco hacer un movimiento más arriesgado porque vio que se iba por el exterior en lugar del interior y quizá él estaba pensando ya de por sí por ir por el exterior porque no te iba a dejar Bottas meterte por el interior, y eso es lo que hizo al bloquear desde el momento en el que frena, comenta Sargent, ahora leemos las declaraciones, y eso, pensó que iba a ir por el interior, fue al final por el exterior, yendo por el exterior él se pensó, lo que dice Sargent es que le iba a ver y iba a evitar el incidente. No fue así, le fue imposible también al piloto estadounidense de frenar el monoplaza y también acabó con la carrera de los dos. Aún así, en este caso, el piloto de Williams ha reconocido completamente su error en el accidente, que ya hemos visto, lo vimos en el día de ayer, que Sargent es el piloto que más dinero le está costando a su equipo actualmente. Así que habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus opiniones, tu impresión, qué es lo que piensas sobre todo lo que hemos leído, hablado, comentado, la información que tenemos acerca del equipo Aston Martin. Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dale un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo, porque apoyarás muchísimo al canal. También te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y te recuerdo NordVPN, te lo dejo en la descripción, que está muy recomendado. Habiendo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.